tele.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Si yo fuera servidor público, y la verdad me da muchísimo gusto saludarles, y a nombre de Miguel Muñoz, que es el titular de este espacio informativo, pues le quiero dar la bienvenida a Pilar Velasco, que es una amiga que hace muchísimos años, mejor no decimos hace cuánto, ¿verdad? Porque para que la gente no haga cuentas, pero a Pilar es una persona que aprecio mucho, que conozco de hace muchos años. Y la verdad me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar con ella, porque anda muy movida en un tema, el tema de las mujeres. Y sin mayor preámbulo, pues, te saludo, querida Pilar, vinculando con Pilar Velasco. Cuéntanos, ¿qué es lo que estás haciendo, Pilar? Bueno, antes que nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A mí también gran gusto saludarte con muchísimo cariño. Bueno, poquito platico. Yo desde hace muchos años me he especializado en hacer estrategias de vinculación afectiva entre padres e hijos. Y trabajo en algunas instituciones, digo, no trabajo ahí, pues, pero doy asesoría a algunas instituciones, a colegios, empresas, en fin. Siempre con el tema de esta promoción del vínculo afectivo. ¿Por qué? Porque me parece muy importante esta conexión que se teje entre padres e hijos, como que marca el cimiento para el desarrollo emocional, afectivo, psicológico, pues, del ser humano, ¿no? Sobre todo los primeros años de vida. Y entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Que resulta muy interesante. A lo largo de los años, pues, me he dado cuenta que, porque me lo han dicho muchas mamás sobre todo, por eso me ha llamado la atención meterme con este tema de las mujeres de manera más concreta, ¿no? Sí. Porque la vinculación, o sea, para que tú tengas una relación de afecto con tus hijos que genere seguridad en ellos y que sirva de cimiento para el desarrollo de su personalidad, resulta que, pues, uno como mamá, bueno, los papás también, pero pues tienes que estar bien emocionalmente. ¿Y qué pasa con aquellas mujeres que viven una situación compleja, una situación vulnerable? Por ejemplo, pues las mujeres que están solas, ¿no? Que les toca criar a sus hijos solas por diversas circunstancias, o porque están divorciadas, porque son viudas, porque están separadas, porque las abandonaron, o Madres solteras, ¿no? O son mamás solteras, o quizá sí tienen pareja, pero esta pareja trabaja lejos, que también hay mucha población en estas circunstancias. O sea, a lo mejor la pareja son comerciantes, por ejemplo. Esto se da mucho en un pueblo en el Estado de México donde estoy trabajando con varias mamás, y resulta que los hombres son comerciantes, salen a trabajar y muchas veces están 6 meses fuera. Entonces, en la práctica, estas mujeres les toca criar solas, ¿no? Entonces, se encuentran con una serie de dificultades, sobre todo de tipo emocional, sin decir luego las dificultades económicas y lo difícil que es salir adelante ya de por sí, pero claro, a la hora de educar, a la hora de criar, a la hora de generar estos vínculos afectivos, pues se topan con muchos problemas ellas mismas de tipo emocional y psicológico que dificulta que se lleve a cabo de manera adecuada esta vinculación. Entonces, ahora nos hemos dado la tarea de apoyar a través de diversas instituciones a estas mujeres. ¿Para qué? Para que reciban capacitación muy concreta, o sea, herramientas muy prácticas, adecuadas a sus circunstancias, que les permitan vincular de mejor manera con sus hijos. Ahora, Pilar, cuéntanos, ¿cómo surge la idea o ante qué necesidad, qué fue lo que detectaste tú, que de repente se te prende el foco y dices, vamos a enfocarnos en este punto en específico
porque aquí vemos un área de oportunidad. ¿Tú conociste por ahí? ¿Hubo algún momento que te prendió el foco, que te tocó alguna fibra sensible, que te orilló, que te inspiró a dedicarte de lleno a esto? Bueno, en primera es que soy mamá, ¿no? Y entonces, pues me A ha empezar, resultado, ¿no? sí, tengo 4 hijos que ya no están tan chiquitos, pero siempre como que este tema de la conexión afectiva, sí me he dado cuenta que es una clave fundamental para el desarrollo sano. O sea, si no hay, siempre vinculamos, los papás con los hijos siempre vinculamos, pero esos vínculos se pueden tejer de manera distorsionada. ¿Cuándo se tejen bien? Cuando generan seguridad, porque el cimiento de un crecimiento sano es que seamos seguros de nosotros mismos, que tengamos confianza, que tengamos buena autoestima. Entonces, cuando no se da bien esta vinculación, pues no se genera seguridad. Entonces, luego por eso hay muchos problemas, a lo mejor en los adultos, de ansiedad, depresión, trastornos mentales. Mucho tiene que ver con la vinculación. Entonces, este tema me empezó a interesar, me empecé a meter, y luego hago mucho trabajo en un pueblito que está en el Estado de México, y ahí empecé a tratar con muchas mujeres, ¿no? Muchas mujeres justo en estas circunstancias, o sea, con a lo mejor un marido alcohólico, o a lo mejor aquel que está fuera, o pues algunas que quedaron viudas, porque un grupo de comerciantes que salió a trabajar varios meses fuera, nunca regresaron, nunca supieron qué pasó. Entonces, todas estas circunstancias, pues empezaron a apachurrarme el corazón, porque yo decía, a ver, ¿cómo le hace una mujer sola que tiene que sacar a sus hijos, que a lo mejor le pega el factor económico, pero además tiene toda esta parte, toda esta carga emocional? ¿Cómo le hace para generar un vínculo seguro cuando no tiene ella misma dónde recargarse? Entonces, a partir de ahí, pues nació esta inquietud de hacer algo más por las mujeres de nuestra sociedad, ¿no? Es decir, sobre todo aquellas que más nos necesitan. Fíjate que platicábamos antes de iniciar este programa, Pilar, acerca de dónde has detectado así más casos o más áreas de oportunidad, si en lo que es en la Ciudad de México, si lo que es en la parte de la provincia o en algunos pueblos. Tú me decías que esto no es exclusivo de una zona geográfica, sino que se da en todos los distintos puntos, ¿no? Puede ser en la gran ciudad, puede ser en una pequeña ciudad, puede ser en un poblado, en un pequeño pueblito. Y esto de alguna forma te compromete a como que vamos a hacer maletas, vamos a preparar porque vamos a ir a tal lugar, venimos, llegamos. ¿Así ha sido tu actividad? Así ha sido, pero justamente lo que queremos hacer ahora es institucionalizar, o sea, trabajar a través de diferentes instituciones que ya tengan contacto con la mujer en situación vulnerable, porque así vamos a impactar más, vamos a llegar más lejos, ¿no? Entonces, justamente esta iniciativa lo que pretende es generar o vertebrar el esfuerzo que varias instituciones ya hacen por la mujer, pero que a lo mejor podemos poner este tinte o este foco especial en la vinculación afectiva, porque me parece que sí es un punto de partida para generar mejores individuos, o sea, individuos más sanos emocionalmente, y esto va a repercutir a nivel social, porque, a ver, las consecuencias que se viven por los abandonos emocionales, y abandono no quiero decir que se va la mamá, sino que no está, digamos, emocionalmente disponible, aunque esté físicamente. Entonces, las consecuencias que se vive en la sociedad, pues son las adicciones, la violencia, pues la inseguridad también parte mucho de ahí, el tema de los rompimientos familiares, pues, en fin, todas estas cosas mucho tienen que ver con malas vinculaciones. El tema de trastornos mentales está súper relacionado cuando no se teje adecuadamente esta conexión. Entonces, me parece que es ir como a la raíz. Y esto, si se hace a través de instituciones, pues va a ser un proyecto mucho más interesante, ¿no? O sea, con más fuerza. Oye, me llama la atención que digas que también podría ser el tema de los trastornos mentales que influyen decisivamente en este tema de la afectividad, ¿no? La falta de afectividad. Ahora, platícanos, pues, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Quiénes están involucrados? ¿Son puros psicólogos? ¿Son profesores? ¿Son psiquiatras?
pluri, no sé, es una participación de todas las profesiones. ¿Cómo está el asunto? Tiene que ser una cosa un tanto vertebrada. O sea, yo desde hace tiempo estoy trabajando en una empresa que agrupa pues psicólogos, pedagogos, consejeros familiares, en fin, y hemos trabajado mucho con empresas, por ejemplo, y entonces nos dimos cuenta de la necesidad de impactar en la familia, y entonces yo fui justamente la que como que me desvié un poco del tema empresarial y me empecé a meter más en el tema de la familia, específicamente en este tema de la vinculación. Entonces, digamos, yo soy quien estoy liderando este proyecto específico de la vinculación y haciendo estas conexiones, ¿no? Que ya tenía antes. Y por supuesto que tiene que ser un trabajo pues que participen psicólogos, psiquiatras, pues sí se va a necesitar, ¿no? Porque como tú lo mencionaste, sí tiene mucho que ver con la salud mental, ¿eh? Y con el desarrollo emocional. Hace un tiempo me hice una entrevista en una revista española que me preguntaban, a ver, ¿cuáles son los principales problemas emocionales de los niños y los adolescentes y qué los ocasiona? Entonces, pues les llamó mucho la atención este tema de la vinculación, porque sí que tiene, o sea, es el punto de partida de muchos problemas emocionales y de muchos trastornos. Entonces, bueno, vamos a tratar de poner, pues, un granito de arena, ojalá sea más que un granito de arena, ¿no? Pero que podamos impactar en la raíz, de fondo, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos trabajar este tema de la vinculación, ¿no? Pues, en todas las familias en concreto, pues ahora nos interesa este tema de las mujeres, ¿no? De las mujeres en situación vulnerable. Y para ello estamos organizando un curso, o sea, yo generalmente doy cursos pues, por todos lados, ¿no? Y ahora estoy organizando un curso para el público en general que se llama Cómo vincular con mis hijos para fortalecer su autoestima. Entonces, con la inscripción a este curso vamos a ayudar para capacitar a las voluntarias de diversas instituciones que tienen contacto con las mamás. Ah, pues qué interesante, ¿eh? Y platícanos cuándo vas a dar este curso, quiénes están invitados, quiénes pueden participar, ¿tiene algún costo? Puede participar quien sea, es un curso abierto al público, o sea, sobre todo papás, ¿no? Porque el curso está enfocado a ayudarles a los papás, o sea, a brindar herramientas concretas de cómo pueden vincular con sus hijos, o sea, cuál es la importancia de la vinculación y luego cómo puedo vincular, ¿no? Y cómo impacta esto en la autoestima de los hijos. Este curso empieza en marzo, es el 2, 9, 16 y 23 de marzo, que es martes, son 4 martes seguidos, a las 8 de la noche, hora Ciudad de México, ¿eh? Porque luego, como ya hemos rebasado las fronteras, pues hay que hacer la aclaración, y va a ser por Zoom. Ahí a lo mejor compartiremos un link donde pueden registrarse y ahí les mandan todos los informes del curso, ¿no? O sea, donde... mandan su clave y todo, contraseña. Cuesta 1,000 pesos el curso. Las 4 sesiones de hora y media. Digamos que, pero que bien lo vale, porque a veces dices, bueno, voy a gastar, bueno, no sabes que a lo mejor son tus mejores 1,000 pesos invertidos en un tema de algún problema familiar que a lo mejor tú no sabías que existía, pero que existe y que anda uno en la cotidianidad, anda uno como es que ya acostumbrado a ese tipo de cosas que dices, a ver, sí, aquí estoy fallando, aquí puedo mejorar, qué bueno que lo tomé porque me está sirviendo, porque debe ser más eficiente la comunicación con mi esposa, con mis hijos, no le voy a levantar la voz, en fin, pequeños detalles que a veces esos van contribuyendo, ¿no? A una mejor comunicación, una mejor vinculación, una mejor convivencia, ¿no crees? Así es, y aparte hay un doble beneficio, porque aquí recibes tú estrategias concretas, herramientas, pues entiendes la trascendencia de la vinculación, pero además beneficias a estas mujeres, ¿no? O sea, tener esa conciencia social me parece que es lo más rico que tiene este curso, ¿no? Es decir, o sea, me va a servir a mí, pero también le va a servir a ellas. Entonces, me exactamente. parece que es lo más bonito, ¿no? O sea, siempre pensar, porque fíjate que ahora en esta situación que nos toca vivir, que hay que generar esperanza a pesar de la incertidumbre y a pesar de los pesares, una de las cosas que más genera esperanza y que más genera como esta
actitud positiva es ayudar al otro. O sea, Así es. cuando no nos centramos tanto en nuestra persona y abrimos a pensar en que hay otros que tienen necesidad y ayudamos, esto contribuye de manera muy significativa en nuestra propia vida. Entonces, el decir, a ver, voy a tomar un curso, voy a hacer tal cosa, pero con esto también estoy beneficiando a otras mujeres, pues me parece maravilloso, yo creo, ¿no? Que Así nos es. ayudamos y ayudamos. Exactamente. Pues, ¿qué te parece, Pilar, que si vamos a un pequeño corte y regresamos? No se Muy vayan. bien, muy bien. Bueno, amigos, regresamos en Si yo fuera servidor público. Seguimos platicando con Pilar Velasco acerca de este tema de la vinculación que es muy importante. Y yo quiero aprovechar este momento, Pilar, para que platiquemos acerca de qué manera ha influido este tema de la pandemia. Ya sabemos que la pandemia está afectando todas las economías de todos los países porque han bajado la cortina muchos negocios, muchas empresas. Está el tema del desempleo. Pero también esto ha propiciado que nuestros hijos ahora estén tomando clases online y ya no haya esa convivencia con el compañerito y el recreo, y puede ser hasta fastidioso, y decían por ahí que se está generando una especie de ansiedad de los niños, una desesperación, como que de repente hay un cambio brusco. Llegó la pandemia, ya no vas a poder ir a la escuela y va a ser a través de internet, a través de la computadora. Y dicen por ahí los expertos, tú lo podrás confirmar, que esto está generando nuevos problemas en los niños y por ende nuevos problemas en la convivencia con los padres, con los hermanos, con la mamá, con el papá. ¿Cómo lo ves? Todo un reto, porque hoy nos toca enfrentar una realidad que, digamos, un poco se contrapone a la naturaleza del ser humano, a la naturaleza relacional. O sea, somos seres sociales. Y entonces, al tenernos que encerrar, o sea, estemos muy o menos encerrados, pero el chiste es que no hay escuelas, como tú dices, y esta es una oportunidad de convivencia, pues, de los niños y de los adolescentes que hoy está limitada. Por supuesto que esto va a generar, o está generando, pues muchos problemas, ¿no? Y entonces hay que saberlo llevar en familia. Y aquí me parece muy importante que los papás debemos tener claro que somos, digamos, el sostén de nuestros hijos, no solo económico, sino somos el sostén emocional. Entonces, un poco yo hago esta comparación, somos como los lentes a través de los cuales nuestros hijos miran el mundo. Hay que tener cuidado qué actitud tenemos y cómo estamos manejando nosotros la situación, porque justamente, fíjate, hay un psiquiatra que me parece increíble, que habla sobre el tema de la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es esta capacidad de enfrentar una situación traumática sin traumarnos. Así es, saberte levantar, ¿no? Saberte levantar. Entonces, ¿qué dice Boris Cyrulnik? Que justamente el vínculo afectivo es el elemento primordial para generar resiliencia. Entonces, a ver, la situación que nos toca vivir no la podemos cambiar hasta que salga la vacuna y se estabilice, o a ver, hasta cuando Dios quiere. Ahora que lleguen las vacunas rusas, por ejemplo. O saber qué pasa, pero mientras tanto, pues hay que cuidarse y no hay escuelas. Entonces, es una situación que no está en nuestras manos resolver. ¿Qué podemos hacer? Sí podemos tener una actitud. O sea, sí es muy importante la sociabilidad, por supuesto que lo es, y por supuesto que está afectando. Sin embargo, si nosotros sabemos tejer una relación con nuestros hijos que les ayude a adaptarse, generaremos en ellos esta resiliencia que hoy necesitan, ¿no? O sea, como en otras circunstancias, a otros les ha tocado vivir, por ejemplo, una guerra mundial y a lo mejor estar encerrados en un campo de concentración. El mismo Boris Cyrulnik experimentó esto, o sea, le tocó estar en un campo de concentración, le tocó perder a su familia y sin embargo hoy es un ser humano increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque él habla de este lazo de afecto, ¿no? Que le hizo salir adelante. Yo creo que los seres humanos podemos salir adelante de cualquier situación, por más difícil que sea. Una, si tenemos como esta capacidad de resiliencia que genera el vínculo. Y dos, si tenemos sentido de vida. O sea, también
hay que pensar que esto va a pasar, por supuesto que va a pasar, aunque se tarde un poquito más, va a terminar. Entonces, hay que Así tener es. mucha esperanza en que vamos a tener un futuro mejor y hay que pensar qué sentido le podemos dar a la situación que nos toca vivir. O sea, a mí me llamó la atención muy al principio de la pandemia que uno de mis hijos me dijo, oye, voy a pensar, ma, porque esto va a ser historia, me dice, esto, o sea, vamos a pasar a la historia, por supuesto que vamos a pasar a la historia. Y entonces me decía, yo voy a pensar qué les voy a platicar a mis hijos y a mis nietos qué hice en la pandemia. Dije, pues qué interesante, porque esto da otra perspectiva y te cambia la visión y te genera esperanza, ¿no? Qué hombre tan visionario, además. Exactamente, ¿Verdad? exactamente. Entonces, pues me dio una gran enseñanza. Dije, y justamente a raíz de la pandemia fue que salió esta iniciativa de decir, a ver, ¿qué hacemos por las mujeres que encima de su situación, además, les está tocando la pandemia también, ¿no? Claro, exactamente. Sí, ¿no? Hay que ayudar. Hay que ayudar, me parece muy bien, sobre todo porque has mencionado un punto acerca de que los padres somos los pilares y los lentes con los cuales nuestros hijos van a ver la vida, la forma de ver la vida y muchas circunstancias en específico. Pero sin embargo, ese tema de la pandemia que ya te mencionaba al principio de este bloque, agarra desprevenidos a los hijos y dices, de un día para otro ya no vas a ir al salón y va a hacer clases online. Y los simbra, ¿no? Y los saca de su nivel de confort. Pero también a los papás. Los Claro. papás no estaban preparados para esto, no estaban preparados para trabajar desde la mesa del comedor. Y esto ha traído consigo, porque hemos visto en los periódicos el tema de la violencia intrafamiliar, los divorcios, los conflictos que hay en los hogares, porque ya no se soportan, no sé si sea la palabra o no, pero porque ya no pueden salir, porque ya no es lo mismo pensar un fin de semana que vamos a ir a la Marquesa, vamos a ir al parque, vamos a ir con los suegros, vamos a ir con los abuelos. Ya no hay nada de eso por lo pronto. Y esto está generando conflictos familiares muy fuertes. Desde luego y hay que atenderlos, ¿eh? Cada vez se requiere más apoyo psicológico, ¿eh? O sea, esto es un hecho. Y por otro lado, yo, hombre, lo que he ido sugiriendo y practicando además es que tenemos que trabajar mucho con nuestros pensamientos, ¿no? Porque, a ver, ya no vivimos en la realidad que vivíamos hace un año casi, ¿no? O sea, ya la realidad cambió. Entonces, tenemos que adaptarnos. ¿Cómo nos adaptamos? Como pensando en lo que pensamos. Se llama metacognición. O sea, hay que detenernos un momento y decir, a ver, ¿qué, frente a estas situaciones, qué pensamiento me viene a la cabeza? Y muchas veces hay que modificar o reestructurar estos pensamientos, porque si no los trabajamos, generan en nosotros una serie de emociones o sentimientos negativos, como es frustración, ansiedad, depresión. ¿Cómo podemos trabajar, por ejemplo, así para que quede muy aterrizado? Van los niños a escuela en casa, ¿no? Entonces, yo quiero seguir funcionando como si fueran a la escuela. Entonces, quiero a lo mejor que hagan, o sea, que se sienten perfectamente, que hagan todos sus chorros de horas que les exige la escuela a lo mejor, y además lo tienen que hacer bien hecho. Entonces, ahí yo puedo empezar a modificar ciertas cosas en mi pensamiento. Una, yo no soy la miss o la maestra o el profesor completo porque no toca, ¿no? O sea, yo soy la mamá o el papá. ¿Puedo ayudar a que se sienten y a que hagan lo mejor posible? Sí, pero no es mi papel absoluto así decir, y ahora yo soy la maestra. Pues no funciona así. Y luego también puedo pensar que no puedo hacer todo perfecto. O sea, antes quizá podía hacer mejor las cosas porque mis hijos iban a la escuela, entonces yo podía dedicarme a trabajar o a hacer la casa y entonces el marido, sí, antes, pero ahora no se puede porque la situación cambió. Entonces no puedo pretender hacer las cosas como las hacía antes. Entonces tengo que modificar eso y adaptarme, ¿no? Nos cambió a todos de plano, ¿no? El tema de la pandemia. Nos cambió a todos. Ahora, la manera de aprender, o sea, las escuelas también se van a tener que adaptar. O sea, ya no podemos estar el mismo número de horas, o sea, los niños no se pueden sentar el mismo número de horas que como lo hacían en la escuela, porque no hay esa capacidad, porque en la escuela no están sentados todo el tiempo, en la escuela conviven
salen al recreo, hacen actividades al aire libre a lo mejor, o van a su clase de, no sé, de arte, de música, o sea, están como intercalando actividades. Entonces aquí no podemos pretender que los niños se sienten no sé cuántas horas seguidas y que pongan atención, pues los periodos de atención, sobre todo en ciertas edades, son más cortos. Entonces, también a eso hay que irnos adaptando. Y lo que yo siempre, de todos estos meses he recomendado, que cuidemos más la parte emocional. Hoy el aprendizaje no necesariamente es lo más importante. El mismo Boris Cyrulnik, que ya mencionábamos antes, él habla de que las instituciones educativas tienen que, pero lo hablaba antes de la pandemia, eso es lo interesante, no es que lo diga ahora, tienen que adaptarse para que la educación sea más llevadera, o sea, y la parte académica no necesariamente es lo más importante, ¿no? Y esto también forma resiliencia. Entonces, a lo mejor este es otro pensamiento que debemos de reestructurar, decir, a ver, no es que ahorita lo más importante sea que nuestro hijo salga con una lectoescritura perfecta. Eso no es lo más importante. Y si no modificamos este pensamiento y nos adaptamos, pues vamos a sufrir mucho, nos vamos a frustrar y entonces vamos a llegar a estados emocionales que muchas veces van a tener como consecuencia el golpe, el insulto, el maltrato, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con esto. No se diga. Pero ahora, digo, y qué bueno que estás tocando el tema. Yo te quería preguntar si ese tema de los problemas familiares, de la rebeldía de ciertos hijos, no sé si se estén agudizando más ahorita que llegó la pandemia, los problemas familiares entre parejas, o eso ya venía ocurriendo con anterioridad, pero como que se están agudizando más ahora que la pandemia nos pegó y que tenemos que convivir todos en la casa, como tú mencionas, incluso prestarnos la computadora a veces porque solamente hay una, y hacer como que organizarnos de tal forma que el niño pueda tomar sus clases, el papá pueda trabajar, la mamá pueda hacer lo suyo, pero en una sana convivencia que a veces, por lo mismo de que están encerrados, provoca ciertas fricciones y ciertos problemas. A ver, pues en muchos casos la problemática ya existía, ¿no? Es un poco cuando, digamos, me buscan los papás de adolescentes y me dicen, es que me cambiaron a mi hijo, o sea, y digo, no necesariamente, o sea, a lo mejor... ¿Fue la gota que derramó? Es que la adolescencia pues ya se hizo palpable, el conflicto que venías jalando, o sea, cuando no tejes una relación adecuada, pues a lo mejor desde chiquitos vienes, o sea, desde chiquitos los hijos viene funcionando mal la relación, pero claro, la adolescencia que es una etapa peculiar, porque es una etapa donde hay reto, donde pues hay desobediencia, hay la búsqueda de independencia, entonces ahí se hace más rebeldía, ¿no? Ahí es donde nos empieza a calar, pero esto no quiere decir que la relación necesariamente funcionará bien. Un poco eso es lo que nos ha pasado con la pandemia, ¿no? A lo mejor no estaban tan estrechos los vínculos y de repente nos encierran. Híjole, pues ahí sí está más canijo, ¿no? Y por otro lado también hay otros factores, no necesariamente es porque venían mal tejidas las relaciones, pero sí que hay ahora otros problemas que han exacerbado trastornos mentales, ¿no? Como la depresión, la ansiedad, o sea, ¿por qué? Porque hoy, como tú lo mencionas, hay problemas económicos reales, fuertes, hay problemas de salud, hay pues un alto índice de mortandad y todo esto va sumando, ¿no? Justamente hoy hablaba con una señora que me decía que ya no sabía qué hacer con su hija pequeña, porque, o sea, 10 años me parece que tiene la chiquita, entonces porque tiene muchos problemas de trastorno de sueño, porque su abuelita le dio COVID. No le pasó nada, pero entonces entró en un estado de ansiedad. ¿Por qué? Porque lo que está escuchando todo el día la criatura es que se muere la gente, ¿no? Es un bicho, pues, muy maligno y entonces, claro, que tiene un estado de ansiedad, pues, elevadísimo, ¿no? Y de angustia, ¿no? De que se va a morir la abuela. Claro. Entonces, ahí los papás tenemos que entender, o sea, qué está experimentando en su corazón y tenemos que aprender a contener esas emociones. Pero muchas veces los papás somos los que estamos desregulados, ¿no? Porque tenemos ansiedad, porque tenemos miedo, porque tenemos incertidumbre, porque ya estamos hartos. Y entonces, si no hacemos un trabajo personal, híjole, pues se va generando en los hogares un ambiente, pues, de agresión,
de poca de confrontación, ¿verdad? De poca comunicación, de poca escucha, es un problema. Ese es un buen punto que me gustaría que platicáramos ya después del corte. Estamos en Si Yo Fuera Servidor Público, no se vaya, estamos platicando con Pilar Velasco. Continuamos. Muy bien, pues vamos a empezar el tercer bloque. Ya se nos está yendo bien rápido esto, fíjense. ¿Verdad? Bueno, vamos, 3, 2, 1. Bueno, amigos, continuamos platicando con Pilar Velasco, a quien, si yo fuera servidor público, sin duda un gran tema, el tema de la vinculación con los hijos, con la pareja, con la familia, y sin duda, pues, ya lo platicamos, el tema del COVID, el tema de la pandemia ha venido como que a sacar a flote los problemas que veníamos arrastrando y que no nos dábamos cuenta o que no queríamos ver. Pero tú has hablado en un punto muy importante antes de este corte comercial acerca de que los papás también tienen que ponerse las pilas y de que nos tiene que caer el 20 en muchas cosas para que, pues, que fluya la convivencia, para que haya mayor armonía, para que nos podamos llevar bien con los hijos, con los suegros, con la esposa. Y eso también es una tarea complicada porque a veces hemos visto que en la mayoría de los hogares mexicanos no es muy fluida la comunicación entre las familias. ¿O qué has detectado tú? A lo mejor estoy mal yo. No, sí, no, está muy atinado tu comentario, por supuesto. Sí, en general, muchos de los problemas familiares se recargan en una mala comunicación, ¿no? A veces, en realidad, no hay problemas graves. Lo grave es que no hay buena comunicación y se vuelve una situación grave, ¿no? O sea, pareciera que no, pero a veces por problemas de comunicación, pues hay rompimientos familiares, hay violencia. Entonces, hay que tener cuidado con este tema de la comunicación. Ahora, ¿cuál es, desde mi punto de vista, el eje que me parece que debe regir nuestra capacidad de comunicación, pues, con la pareja, con los hijos, con el resto de la familia? Es la capacidad de escucha, que tenemos a veces poco o nada desarrollada, ¿no? Entonces, a ver, con los hijos, así de manera particular, no se pueden tejer relaciones de confianza, de apertura al diálogo, incluso de poner límites y normas y criterios, si no tenemos esta capacidad de escucha a los papás, porque a veces lo único que generamos es confrontar, contraponerse y quizá fomentar más esta rebeldía o este reto de parte de los hijos porque no se sienten escuchados, ¿eh? Eso es muy importante. O sea, también para que los hijos cooperen, pues sí se tienen que sentir escuchados, o sea, sí se tienen que sentir comprendidos. Y esto a veces nos cuesta trabajo a los papás. A lo mejor hay la idea de que como yo soy el papá o la mamá, pues lo haces como yo digo, o tú te callas porque tú aquí no opinas, o si... Porque soy tu padre, ¿no? Soy tu padre. Eso ya no se usa ni debería de ser así, porque eso ya no funciona, ¿no? Entonces, hoy hay que generar, o sea, yo creo que hay que poner mucho énfasis en generar ambientes cordiales. Ahora, no puedo generar un ambiente cordial si yo no estoy bien. O sea, si yo me siento desbordado, si me siento, por ejemplo, muy irritable, muy triste, pues hay que pedir ayuda. O sea, sí hay que pedir ayuda si yo no logro solo regularme. Porque si no logro regularme, pues menos voy a establecer adecuadas relaciones con el resto de la familia, ¿no? Es todo un tema. Y hoy, pues tampoco quiero decir, o sea, aunque el papel de la vinculación sí es responsabilidad de los papás, porque se supone que son los que tenemos madurez afectiva. Los hijos no la tienen todavía. Se supone. La van adquiriendo. Esa es la casa. Pero hoy, pues los papás también en muchos casos se han visto rebasados, ¿no? Por la situación, y entonces entran a lo mejor en mucho estrés, mucha ansiedad, miedo, incertidumbre. Entonces hay que trabajarlo, porque si no, no vamos a poder generar estos ambientes en casa. Y difícilmente los van a generar los hijos solos, ¿no? Pues sí necesitan de nuestro apoyo, de nuestra contención, de nuestra guía. Eso ahora, sí, claro. Ahora, platícanos acerca de cuáles son las principales, ya lo habían mencionado hace un momento, pero así como con mayor puntualidad, que nos digas cuáles son las principales enfermedades mentales, por decirlo así, que se han generado
o que se han florecido a raíz de la pandemia dentro de los hogares y que tienen una relación directa entre los padres y los hijos? Yo creo que básicamente la ansiedad y la depresión. O sea, está ahora muy exacerbado estos temas porque hay miedo y porque hay tristeza. O sea, la incertidumbre genera estas dos cosas. O sea, el miedo a no saber qué va a pasar, a no saber cómo va a estar el futuro, y la desesperanza, o sea, la tristeza, decir, pues estamos muy mal y pues ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a modificar esto? Y esto genera impotencia, ¿no? Y entonces sí se ha exacerbado este tema. Incluso, por ejemplo, el tema de ya antes había problema de cómo ha ido creciendo los suicidios, por ejemplo, entre la población juvenil, ¿no? Y entonces, claro, no tenemos cuidado con esto, por supuesto que se va a exacerbar aún más, ¿no? Este tema. Entonces, o sea, tenemos una gran chamba, ¿no? Porque yo pienso que hoy sí se requiere hacer mucho trabajo de tipo emocional, psicológico, afectivo, incluso espiritual, ¿eh? O sea, porque también esto pone un granito de esperanza, o un granote, frente a la incertidumbre, ¿no? Claro, cómo no, porque esta incertidumbre genera, como tú dices, pues temor. Por supuesto. Y más si de repente estás viendo las noticias y de que ya van tantos muertos y que ya van 160,000 muertos y de que el doctor muerte y que... Entonces, a veces uno se contagia de ese desánimo o de esas noticias que no son nada agradables y esa negatividad como que la va uno absorbiendo. Sí. Y si no sabe uno controlar esto, pues lo vas transmitiendo a los demás, a los integrantes de la familia, ¿no? Por supuesto. Entonces se van generando ambientes en casa muy tensos, de mucho estrés, de mucha ansiedad, y esto provoca en los hijos conductas negativas necesariamente. O sea, porque, por ejemplo, hay a lo mejor regresiones, ¿no? O sea, conductas regresivas. A lo mejor las mamás de niños más, o papás de niños más o menos chiquitos, que a lo mejor ya controlaron los esfínteres, ya no usan pañal, lo están volviendo a regresar. O hay trastornos de sueño también, porque los niños tienen miedo, entonces ya no quieren dormir solos. Sí, claro que todo esto, o sea, lo que nosotros como papás vamos experimentando, pues obviamente lo vamos permeando en el hogar, ¿no? Y así como ahora convivimos las 24 horas, o sea, hay menos mecanismos de escape, ¿no? Porque, bueno, pues antes a lo mejor no nos veíamos tanto y entonces, pero ahora pues es que, o sea, yo creo que una cosa que hay que hacer, entre muchas otras, es hacer ejercicio al aire libre. O sea, que nos dé el sol y que respiremos otros aires, que no se estar todo el día ahí encerrados, tomando las precauciones necesarias, las medidas sanitarias, o sea, respetando, pero a mí sí me parece importante que incluso a los niños y a los adolescentes, a los jóvenes, les conviene tomar el sol, respirar aire de afuera, no nada más. Claro, estirar los pies, las manos, ¿no? Sí, y hacer ejercicio. Y una cosa que sirve mucho es buscar una actividad que nos genere placer, que nos genere gozo, que nos haga disfrutar. Una, aunque sea muy simple, y tratarla de hacer con frecuencia. No sé, por ejemplo, a lo mejor a mí me encanta ver una serie. Sí, me echo mi serie casi todos los días porque me distrae, o me gusta salir a caminar, pues lo hago, o sea, o armar un rompecabezas, es algo que a mí me relaja. Y luego tocar la guitarra y el ukelele que veo ahí atrás. Ah, sí, claro, que aquí todos tocan algún instrumento, entonces eso es, o sea, tocar o bailar, por ejemplo, ayuda muchísimo a sacar el estrés. Hay que encontrar actividades que nos ayuden a desestresarnos, que sean mecanismos de escape de ese estrés, porque si no, explotamos como ollas, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que evitar, llegar ya a este punto donde ya no aguanto más y exploto, ¿no? Que es lo que está sucediendo. Sí, claro. Además mencionas el tema de los suicidios, que ahorita quizá no tengamos todavía bien claro la cifra, ¿no? O las estadísticas. No, pero ¿tú crees que haya incidencia ahorita en estos momentos de la crisis, que estemos todos encerrados y se esté, pues no sé, haya mayor jóvenes o de adultos que estén cometiendo suicidio? Pues sí, porque si no hay esperanza, o
sea, el suicidio mucho tiene que ver con esta pérdida de sentido de vida. Y si hoy no ponemos cuidado en tener sentido de vida, lo que pasa es que cuando pasamos situaciones complejas, difíciles, dolorosas, cuesta más trabajo encontrar un sentido de vida, ¿no? Pero si no lo hacemos, entonces, pues la gente pierde la razón por la que vivir, ¿no? Y entonces, pues ahí vienen las consecuencias. Sí, yo pienso que sí, sobre todo con nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, hay que tratar de que vayan teniendo como un proyectito de vida que les vaya motivando. Por eso es muy importante hacer estas actividades que vayan motivando y que vayan siendo como este motorcito que me jale a vivir pues, con más alegría, con más entusiasmo, como más motivado, ¿no? Porque si no tengo rumbo y luego el contexto es tan incierto, genera tal desesperanza que a veces pues no tiene caso vivir, ¿no? Sí, O sea, claro. hay que poner cuidado en esto. Hay que poner mucho cuidado y sobre todo me parecen muy atinadas las recomendaciones que das, Pilar, pero como decía por ahí un político, la única verdad es la realidad. ¿Qué tan complicado o qué tan fácil es que los papás se pongan con los hijos ya a hacer otro tipo de actividades, que salgan juntos a la calle, que hagan estiramientos, que hagan ejercicios, los mínimos que sean, pero que eso propicie una mayor convivencia? ¿Ha sido fácil, de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a lo que tú has vivido con personas, con parejas, con mujeres? ¿Qué tan fácil ha sido volver al redil, propiciar la convivencia entre las familias? Pues mucho depende de la actitud. Hay gente que no quiere, o sea, no quiere ni hacer el esfuerzo. Cuando no quieren hacer el esfuerzo es dificilísimo. Pero sí, hombre, sí, hoy pudiéramos generar pues como este deseo, aunque sea así una semillita en el corazón de los que nos escuchan, este deseo de decir, hombre, sí depende de mi actitud un cambio, no del otro, porque muchas veces las dificultades en las relaciones están en cuando cambia el otro, ya va a mejorar la cosa. No, a ver, si yo doy la culpa la tiene el otro. Siempre, ¿no? Entonces eso dificulta mucho. Entonces si yo digo, a ver, yo voy a hacer un esfuerzo, yo voy a dar el primer paso, pues claro que ayuda, ¿no? Entonces sí se puede y por supuesto que el hacer actividades juntos como familia, pero actividades que nos hagan gozar, no estar todo el día en aquellas cosas que más bien generan estrés, como es siéntate a tomar tu clase en línea, recoge, haz la cama, eso hay que hacerlo, pues no digo que no, pero esto no necesariamente en torno a estas cosas es donde se genera una convivencia que se disfruta. Entonces yo sí creo que hay que buscar, no sé, ver una película, jugar un juego de mesa, salir a pasear. O sea, sí podemos ir por ejemplo, a la Marquesa, no está cerrado, al Desierto de los Leones. Yo me fui el domingo con la familia al Desierto de los Leones y pues caminamos un rato. Que estuvo llenísimo, por cierto, ¿verdad? Mucha gente se me fue muy temprano, así que no me tocó gente, porque precisamente qué bueno. Porque si no, sí me parece importante guardar estas medidas sanitarias, ¿no? De decir, no, pues sí hay que cuidarnos. Entonces, de sana distancia, del cubrebocas. Sí, todo el tiempo con cubrebocas, todo el tiempo con sana distancia, pero realmente no había nadie. O sea, fuimos muy temprano. Entonces, pues hay que buscar estas alternativas, ¿no? De distracción. Y una cosa bien importante que yo siempre recomiendo es, hay que escribir, pero digo escribir porque si no, no lo hacemos. Cada día, agárrense un cuadernito y le ponen como título el diario del bienestar y cada día hay que escribir hoy, ¿qué pasó en mi día que me gustó, que me hizo sentirme feliz? Aunque me cueste trabajo encontrarlo, porque esto obliga al cerebro también a focalizar en las cosas positivas. Exactamente. Al mal tiempo, buena cara. Al mal tiempo. Y hay que educar al cerebro, porque a veces el cerebro se deja llevar o se deja ir hacia lo negativo. Entonces, si no ejercitamos para decir, no, espérate, ven, o sea, es como una fisioterapia, ¿no? A lo mejor te lastimaste o te rompiste el hombro y luego se queda medio entumido, entonces tienes que forzar, porque si no, no hay manera. Pues lo mismo hay que forzar al cerebro para pensar también en aquellas cosas que nos gustan, que disfrutamos, que son positivas, ¿no? Me parece excelente, Pilar. Pues vamos a un pequeño corte y regresamos ya al último bloque de Si yo fuera servidor público. No se vayan, amigos. Regresamos, estamos con Pilar Velasco. Bueno, amigos, regresamos en Si yo fuera servidor público. Seguimos en amena charla con Pilar Velasco acerca de la vinculación de las mujeres, de las familias, de los hijos. Y sin duda ha sido un gran tema
porque principalmente en la convivencia esta vinculación como que se ha complicado entre muchas familias, en la gran parte de las familias mexicanas que no estaban acostumbradas a esa convivencia, a ese encierro, y sobre todo que nos platiques, Pilar, acerca de este curso que nos mencionabas al inicio de este programa, que sin duda yo creo que va a servir muchísimo, ¿no? Para que aprendamos, para que sepamos cómo convivir y sobre todo para que detectemos pues, las áreas de oportunidad, porque yo te iba a decir detectar los errores, pero también no hay que ser como que muy castigadores con nosotros mismos, sino decir, a ver, yo a veces soy como que rudo con mi esposa o con mi hijo, pero vamos a suavizar y utilizar palabras más suavecitas para pedirle las cosas, para convivir con ellos. ¿Por qué? Porque pues seguimos en la pandemia, seguimos encerrados y quién sabe cuándo acabe y más vale que nos llevemos bien entre todos. Así es. Pues muy importante. A ver, este curso está muy enfocado a que los participantes les quede clarísimo la importancia de la vinculación. Eso es lo primero. O sea, entender qué genera la vinculación afectiva. O sea, qué genera en mí y en mis hijos, ¿no? Y sin esta vinculación, todo lo que sí podemos afectar. O sea, cuando no tejemos esta conexión, sí se afecta mucho. Ajá. Eso es lo primero. Y luego iremos aterrizando en dar estrategias como más concretas, ¿no? Frente a la realidad que me toca vivir, ¿qué hago? ¿No? O sea, ¿cómo le hago a vincular cuando no me obedecen, cuando quieren hacer la cama, cuando no se sientan a la clase en línea, en fin, o sea, ¿qué puedo hacer? Y entonces, la vinculación no tiene recetas, eso es un poco lo complejo del tema, porque la vinculación responde a mi manera de ser, a mi circunstancia, entonces no hay recetas, pero sí hay ejes rectores, o sea, sí hay pasos que sí tengo que cumplir, y esos son los que vamos a un poco aprender, ¿no? Decir, a ver, digamos que yo le puedo ir aderezando, pero si voy a hacer, no sé, un salmón al horno, un pescadito a las brasas o qué sé yo, tengo que tener pues, un mínimo de ingredientes, ¿no? Pues si no, no sale. Y luego yo ya puedo ir como aderezando de más, poniendo de menos, en fin, para que me salga como a mi gusto. Es lo mismo que pasa con la vinculación. O sea, luego cuando los papás quieren que les diga, a ver, 1, 2, 3, le haces así y te va a salir, es bien difícil porque no es verdad que va a salir así, porque depende cómo se ha tejido la relación en la familia, depende cuáles han sido sus circunstancias. O sea, si una familia, por ejemplo, no hay papá, no es lo mismo que sí hay papá, ¿no? O sea, ahí tendrá que hacer o existir estrategias diferentes. Sin embargo... Digamos que cada caso en específico tiene su particularidad, ¿verdad? Claro, porque responde a cada ser humano. Sin embargo, sí que hay estrategias generales, o sea, sí hay fundamentos. Los condimentos, ¿verdad? Sí hay que no nos los podemos saltar. Adelántanos un poquito de esos condimentos, de esos ingredientes. Por ejemplo, uno es el contacto físico. O sea, eso en cualquier circunstancia para vincularse necesita, porque el ser humano, el primer contacto con la realidad y con la relación con el otro se hace a través de los sentidos, ¿no? Entonces, si yo no tengo un contacto físico con mis hijos, me va a costar más trabajo hacer una buena vinculación, ¿no? Entonces, ¿qué significa contacto físico? Pues el abrazo, el besito, el apapacho, el mirar a los ojos. Por ejemplo, si mi hijo me está hablando y me está contando que, no sé, qué pasó con un amigo y yo estoy viendo el celular o estoy ahí... Entonces, viendo la tele. Entonces, aunque cada quien encontrará sus particularidades de cómo hacer contacto físico, pero la regla es que sí hay que hacer contacto físico. Por ejemplo, claro que sí. Esa es una de las peculiaridades de la vinculación. Otra sería el hacer sentir a los hijos significativos, ¿no? O sea, no puede estrechar una relación si el otro no se siente importante. Entonces, ese es otro factor que no nos podemos saltar. Ahora, el cómo lo hago sentir importante sí depende de cada circunstancia, ¿no? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, hacer sentir importante a un hijo
que no le gusta el fútbol al que sí le gusta el fútbol, porque a lo mejor al que no le gusta el fútbol, si yo, como a mí me gusta, me siento todos los domingos y mi manera de convivir es viendo el fútbol, pues difícilmente voy a vincular, porque si no le gusta, pues entonces, pero al que sí le gusta, pues entonces sí, nos sentamos a ver el fútbol. Entonces, ahí es donde la vinculación se tiene que ir adaptando, pero el eje de hacerlo sentir importante, sí que sí se tiene que dar, ¿no? Eso es a lo que me refiero, o sea, sí hay ejes o hilos conductores de los cuales sí hay que agarrarnos para vincular, pero cada situación, cada familia tendrá sus particularidades. Sus propias necesidades. Y aquí yo creo que estamos hablando de un punto importante de que el eje o el pilar fundamental son los papás, ¿no? Son los que tienen que propiciar y enseñar con el ejemplo, ¿no? Sí, porque somos esto es muy importante de nosotros, somos los interesados en que se dé esta vinculación y los hijos son los necesitados de que se dé esta vinculación. O sea, ellos lo necesitan para desarrollarse adecuadamente, pero no necesariamente lo van a propiciar. O sea, los papás somos los que debemos dar como esta conquista del corazón de los hijos. Esta gran tarea. Digo, y tú como padre, por ejemplo, tienes que compartirte en dos, decir, bueno, voy a convivir un rato con el que le gusta el fútbol, pero también tengo que tomar en cuenta al que le gusta el arte y la pintura y la guitarra. Ahí está. Y que no se sientan celosos. Exactamente, ahí está la magia de la vinculación. O sea, vivimos en familia, entonces hay que atender al sistema familiar, pero por otro lado, esa familia está integrada por individuos que son únicos e irrepetibles y a los cuales hay que atender como únicos e irrepetibles. Entonces, no podemos siempre tratar a todos en conjunto. O sea, si es... Por igual. Exactamente. Entonces, pues por eso la vinculación pues tiene muchas peculiaridades, ¿no? Y en este curso pues, iremos aterrizando un poco y además, como lo dije al principio, vamos a beneficiar a muchas mujeres, ¿no? Entonces, oye, y danos alguna página web, algún teléfono que pueda aparecer en la pantalla para las personas que pudieran estar interesadas en tomar este curso. Claro que sí, mira, estoy vinculando con Pilar Velasco en Facebook y en Instagram. Vinculando con Pilar Velasco. Y les dar un WhatsApp y ahí reciben todos los informes. Bueno, hay un mail que es vinculandoconpilarvelasco@gmail.com y un 5530-830431. Que es un teléfono de WhatsApp para que todos los informes... Sí. 5530-830431. Pues no se diga más para las personas interesadas. En las redes vinculando con Pilar Velasco, ahí está el link en donde se registran y reciben toda la información. Así es, cualquier interesado, pues ahí se pueden conectar, mandar mensajes, pedir informes, etcétera, etcétera, ¿no? Suscribirse, ¿no? También. Así es. Ahora, tocaste un punto muy importante que a mí me parece rescatable del tema de sembrar esperanza, y eso me parece formidable, más allá de cualquier credo o religión, digo, porque tengo claro que el curso que vas a dar no es un curso religioso donde vas a hablar del Papa y del Dalai Lama ni nada de eso. Es algo totalmente de enriquecimiento personal, de vivencias allá del corazón y del alma, pero el tema de la esperanza me parece muy, muy interesante, muy rescatable. Platícanos acerca por qué tocas el tema de la esperanza. Porque me parece que hoy es fundamental, porque si no, estamos perdidos. O sea, frente a una situación de gran incertidumbre, de la cual no tenemos control, si no tenemos esperanza, podemos ser muertos en vida, O sea, caemos en estados emocionales pues muy desventurados, ¿no? Entonces, hoy que nos toca generar esperanza en las familias, eso es importantísimo, hay que hacerlo. Entonces, si no podemos solos, hay que pedir ayuda, pero sí que hay que generar esperanza, ¿no? Y hay enemigos de la esperanza. Una puede ser
una actitud narcisista. ¿Qué quiero decir con esto? Solo pensar en mí. O sea, si ya de por sí la situación está complicada y solo me vuelco en mí, esto genera desesperanza. Otras son todos estos pensamientos negativos que nos invaden y que nos van apagando. Si nos dejamos invadir por estos pensamientos y no contrarrestamos con pensamientos más positivos, también se genera desesperanza. Entonces hay que poner mucho cuidado en estas cosas que van contribuyendo a que la desesperanza me aplaste, ¿no? Y además, la desesperanza también está muy relacionada con nuestro sistema inmunológico, o sea que entonces nos hacemos más proclives a enfermarnos, ¿eh? Entonces, ¿bajan tus defensas? Sí, claro, o sea, si tú tienes, o sea, una actitud como más positiva, si eres más resiliente, si tienes más esperanza, beneficia tu sistema inmunológico. Entonces estaremos más fuertes, ¿no? No quiero decir con esto que nos vamos a salvar del contagio, pero sí que es una herramienta que va a ayudar a que nuestro cuerpo reaccione mejor, ¿no? Exactamente. Muy bien, Pilar, pues ya nos quedan unos cuantos minutitos ya de este programa. Yo te quiero preguntar acerca del tema de la vinculación, que es un gran tema. ¿Cuál es la moraleja? Pues mira, yo diría que hagamos un grandísimo esfuerzo por vincular. O sea, yo creo que es el cimiento del desarrollo emocional. Sí lo creo. O sea, soy una convencida, llevo muchos años en esto. Entonces, si yo lo que hago, o sea, a raíz sobre todo de la pandemia, es que empecé a meterme más en las redes y a desarrollar esta estrategia de acompañamiento para hacer una comunidad virtual de padres de familia que requieran sentirse acompañados en este tema de la vinculación. Entonces, todas las semanas saco un videíto, pongo varios tips en la semana que permiten que yo me vaya dando idea, bueno, no yo, digamos, pero los que están ahí participando, que se vayan dando idea de algunos tips muy concretos de cómo vincular. Y ahí podemos ir interactuando. ¿Por qué? Porque a veces los papás, cuando nos sentimos acompañados, cuando sentimos que otro vive lo mismo que yo, experimenta lo mismo que yo, le cuesta el mismo trabajo, como que no voy solo, ¿no? O sea, hacer comunidad ayuda mucho. Entonces, bueno, además comparten experiencias, ¿no? Claro, por supuesto. Esa es la idea de ir generando esta comunidad virtual, ¿no? De decir, vamos todos a tratar de vincular bien, porque esto nos ayuda a todos, o sea, repercute de manera positiva en nuestros hogares. Sobre todo que haya esa retroalimentación, que me parece algo fundamental. Así es, esto es la idea. Entonces, pues, ahí nos vemos en el Facebook y en Instagram, vinculando con Pilar Velasco. Querida Pilar, pues ha sido un placer platicar contigo y la verdad es que me dio muchísimo gusto verte después de tantos años de no saber de ti. Y espero que no sea la última oportunidad que tengamos de platicar así de tan sabroso como esta ocasión tuvimos el honor y el gusto. Un gustazo, la verdad que charla tan agradable, hemos pasado un momento muy rico, ¿no? Entonces, claro que no será la última, nos volveremos a encontrar. Claro que sí, no se diga más, Pilar. Te mando un fuerte abrazo y gracias por esta entrevista. Gracias, igualmente, hasta luego. Amigos, les agradecemos mucho el favor de su atención y los invitamos a que sigan viendo la señal de astele.tv. Yo soy Ricardo Contreras y esto fue Si yo fuera servidor público. Hasta la próxima. Astele.tv. Astele.tv.